¿Cuál ha sido la evolución del fideicomiso inmobiliario en la Argentina? ¿Y cuál es la importancia del fideicomiso en nuestro país? El fideicomiso y el dominio fiduciario han sido regulados ya en el Código Civil de Vélez, luego en la Ley 24441 de la década del 90 y actualmente regulado en el Código Civil y Comercial, pero ninguno de los tres cuerpos normativos el fideicomiso inmobiliario ha sido regulado como un instituto autónomo o como una figura autónoma, sino que ha sido regulado el dominio fiduciario y el contrato de fideicomiso en general. Sin perjuicio de esto, más del 80% de los emprendimientos inmobiliarios a mediana y gran escala en nuestro país en los últimos años ha utilizado la figura del fideicomiso como herramienta jurídica para la implementación de este tipo de negocios. Las bases o fundamentos del contrato de fideicomiso inmobiliario radican en la transferencia del dominio fiduciario de una persona a otra, de fiduciante al fiduciario, un encargo de confianza, un fin predeterminado de los bienes transferidos al fideicomiso y, lo que es más importante, la creación de un patrimonio separado, un patrimonio de afectación para dotar de mayor seguridad jurídica y garantía para el desarrollo del negocio pactado. Las clases de fideicomiso, como ya conocemos, hay fideicomisos de garantía, administración, inversión, fideicomisos ordinarios e inversión. Más adelante en otros videos detallaremos pormenorizadamente cada uno de estos tipos y clases de fideicomiso, pero aquí lo importante es destacar que en un fideicomiso inmobiliario de construcción se pueden combinar todas las clases de fideicomisos que se prevén en la ley y en la práctica, sobre todo fideicomisos de administración combinados con fideicomisos de inversión y de garantía. Así llegamos a una definición del contrato de fideicomiso inmobiliario como aquella especie de contrato de fideicomiso que supone la entrega de bienes, tierras o dinero para desarrollar proyectos de construcción de viviendas, edificios u otras instalaciones de naturaleza inmobiliaria. Es decir, todo aquel contrato de fideicomiso que tenga algún inmueble como parte integrante del negocio subyacente entre las partes será un fideicomiso inmobiliario. Los sujetos de este tipo de negocios podemos separarlos como sujetos primarios y secundarios. Los primarios, unos más fiduciantes, que son quienes transfieren bienes al fideicomiso, unos más fiduciarios, que son quienes reciben esos bienes para ser administrados, los beneficiarios, que son quienes perciben las rentas o utilidades del negocio, y los fideicomisarios, que son los destinatarios finales de los bienes. Y dentro de los sujetos secundarios encontramos a los constructores, asesores y, por supuesto, corredores inmobiliarios también. El supuesto práctico más básico de un fideicomiso inmobiliario es aquel en el cual el fiduciante transfiere la propiedad de un lote de terreno a fin de edificar un edificio de departamento, por ejemplo. Al fiduciario se le encomienda la administración del emprendimiento y al fiduciante originario luego se le adjudican una o más unidades construidas. Luego, otros adquirientes pueden adherirse al fideicomiso aportando fondos al costo. Las características de un fideicomiso al costo radican en los aportes de los inversores, consistentes generalmente en un anticipo en efectivo y luego cuotas planificadas, que el precio final es incierto porque solo cuando se termina el emprendimiento se sabe el costo real. Existe un compromiso a aportar fondos que sean necesarios para el desarrollo del emprendimiento y los inversores son quienes asumen el riesgo del proyecto porque son quienes se asocian a él. Por supuesto, el fiduciario es quien debe mitigar y reducir al mínimo todos estos riesgos. Los tipos de fideicomisos entonces pueden ser la enajenación de las unidades construidas a terceros, distribuyendo las utilidades entre los beneficiarios, adjudicar las unidades construidas a aquellos que realizaron las inversiones iniciales para llevar a cabo el emprendimiento, es decir, a los fiduciantes, o una combinación de todas estas posibilidades. ¿Por qué entonces es recomendable un fideicomiso? Principalmente porque es una herramienta muy atractiva en época de escasa financiación hipotecaria a largo plazo, de alta inflación y cuando las vías tradicionales para adquirir viviendas a estrenar es muy difícil para la clase media. También es una alternativa para la adquisición de inmuebles en cuotas. Al no ser una sociedad, el fideicomiso no es tan rígido, es mucho más flexible para su conformación y para la ejecución del mismo, y también es temporal y específico por lo que la relación entre las partes finaliza cuando la obra concluye. Pero lo más importante es que disminuye significativamente el riesgo del inversor, porque frente a un supuesto de crisis patrimonial del fideicomiso, tanto el terreno como lo que se llegó a construir sobre él permanecen en el patrimonio fideicomitido, independiente, separado, sin riesgo de que el concurso, la quiebra de los protagonistas, arrastre esos bienes. Y además permite la unión de activos con obligaciones, es decir, puede calzar activos con obligaciones al permitirse la participación de inversores al canje, reduce la necesidad de endeudamientos externos, por supuesto, porque quienes aportan dinero son los propios participantes del emprendimiento y existe un interés común en el éxito del proyecto. Todos están en el mismo barco.
Los grandes enemigos del fideicomiso son, por supuesto, en primer lugar, los procesos de hiperinflación, los procesos de recesión económica con retracción del mercado de venta de propiedades y también la atomización de la inversión hace que existan más riesgos de que ante la caída de inversiones también caiga el flujo de fondos del fideicomiso. La clave será una correcta previsión contractual de las vías alternativas de solución de crisis financieras y económicas del fideicomiso. Y aquí el rol del corredor inmobiliario cobra su trascendencia, porque el fideicomiso es una importante alternativa de inversión e innovación inmobiliaria, y conocer la figura del fideicomiso y saber informar debidamente sobre ella puede marcar una diferencia estratégica y comercial para el corredor inmobiliario. Y a no olvidar que un corredor inmobiliario también puede ser fiduciario de un fideicomiso inmobiliario, y por ende también beneficiario del mismo. ¿Qué error no debemos cometer cuando se nos presenta un proyecto de fideicomisos inmobiliarios? Jamás debemos utilizar un modelo que se haya utilizado para otro negocio. Cada proyecto, cada emprendimiento tiene sus propias particularidades, sus finalidades y sus propios intereses. Por eso debe ser un traje a medida para cada caso. Muchas gracias por seguir hasta aquí y les recuerdo que este video fue elaborado para el segundo Congreso Internacional de Bienes Raíces celebrado en Concordia los días 29 y 30 de junio del 2023, en donde diserté sobre esta importante figura. Para consultas dejo mis datos y será hasta la próxima.